Estás escuchando el podcast Con Cuerdas de Amor, cuyo propósito es traer personas a Jesús y que sean restauradas por sus palabras. Un abrazo para todos ustedes en este día. Vamos entonces al paso número 5 y hablamos que tenemos que tener en claro, está escrito que no existe hombre bueno, ni aun uno. Por muchas obras que nosotros podamos realizar, la Biblia está establecido que no hay ni aun uno que se declare justo. Pero nuestro deber es tratar de alcanzar al máximo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Solos no lo podemos lograr, nunca. Solamente con el Espíritu de Dios podemos llegar a alcanzar un nivel de testimonio acorde a lo que está en las Escrituras. Existen hábitos en nuestra vida que maximizan o muy bien minimizan lo que somos en realidad. Hábitos negativos como son la obsesión por las redes sociales, demasiada televisión, levantarse muy tarde, no lavarse las manos en estos tiempos tan complejos, no cepillarse, el chismosear con compañeros y vecinos, etc. Son hábitos que de pronto muchas veces nos quitan tiempo, muchas veces no nos permiten potencializar lo que somos, pero existe uno muy importante que está dentro de esos hábitos y quiero que lo encontremos a través de lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo del 35 al 37. Dice la palabra del Señor: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Creo que llegamos a la conclusión tú y yo de que muchos de los hábitos negativos y más complejos es lo que decimos o lo que expresamos o lo que sale dentro de nosotros. Son nuestras palabras. Esto queda claramente explicado en lo siguiente. Dice Mateo capítulo 15 versículo del 17 al 18 en la traducción del lenguaje actual. Dice: todo lo que comemos o bebemos va al estómago y después el cuerpo lo expulsa. Pero si la gente dice cosas malas es porque es mala y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes o en cómo robar o insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que la gente así lo alaben. Importantísimo lo que dice el Señor en esta parte de la palabra de Dios. Y hay algo en nuestra sociedad, y es que existen cambios inevitables en nuestras vidas. Siempre el cambio existe alrededor de nosotros, y nosotros con nuestras palabras nos atamos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos decimos que somos unos fracasados, que somos unos inútiles, cuando nosotros mismos decimos, es que yo soy muy tonto, es que yo soy muy bruto, es que una cosa que lo otro. Esos son palabras que minimizan tu forma de ser, lo que eres realmente. Las palabras tienen poder y pueden afectarte. Científicamente generan nuevos conductos cerebrales. Eso significa que muy posiblemente todo lo que yo soy es heredado por lo que me enseñaron mis padres. Si mis padres tenían hábitos negativos, muy posiblemente yo también los tenga. A través del tiempo genera lo que se denomina mapas mentales, y estos dirigen casi el 95% de todas nuestras acciones, de quiénes somos, de qué hacemos, cómo nos comprometemos. Para lograr lo que queremos, tiene más que ver con quiénes somos que con lo que hacemos. Es como tú construyes día a día. En muchos libros le dicen paradigmas, entonces cambiemos de paradigmas. Un paradigma es quien tiene el control en nuestro comportamiento, y casi todo nuestro comportamiento es habitual. Si te das cuenta, muchas veces como te levantas, muchas veces es así como tú te acuestas. Los paradigmas son multitud de hábitos que se han influenciado de generación en generación. Son la forma en que te ves, en cómo ves el mundo y cómo ves las oportunidades, los desafíos. Son responsables de cómo vives actualmente y de lo que tienes actualmente. Es la forma en que vives día a día, año tras año. Es como vives siempre. Si su ingreso económico de hoy
O sea, si tu salario o los ingresos por ganancias, y si es muy similar, los mismos hábitos de hace 2 años los tienes en este momento, y muy posiblemente dentro de los 2 o 3 años siguientes no va a existir ningún cambio. Ahí va el audio donde hablábamos sobre la innovación y cambiar. Nosotros debemos tratar de parar lo que es negativo en nosotros, y mucho tiene que ver con lo que decimos, con lo que nos expresamos. Debemos ser influenciadores de cosas positivas, como teniendo yo al Creador del cielo y de la tierra como mi Padre, y de mí salir palabras de pobreza como decir, no, esto está muy malo, no, estos negocios no van a servir, no, es que nosotros nos pusimos en tal parte, no, es que lo uno, no, es que lo otro. Inmediatamente yo estoy declarando una mentalidad de pobreza, y nosotros debemos tratar de cambiar esos paradigmas que de pronto afectan el diario vivir. Muchos paradigmas están ocultos en medio de la complacencia, del miedo, de las preocupaciones, de la inseguridad, apresuramiento mental, desprecio de sí mismo. Como quien dice, tú lo encierras en un lugar secreto o privado de sus sueños y sus ilusiones, y esto no permite generar cambio. Siembra semillas de la abundancia en tu mente subconsciente. Abundancia y riqueza empiezan en tu mente y dependen de las fuentes de donde las tomas. Si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a ver las series de televisión que nos están ofreciendo, pues nosotros vamos a ver que siempre nos colocan prostitución, drogas, diferentes temas, poco a poco se nos vuelven habituales. Pero cuando nosotros empezamos a tomar libros, cuando empezamos a aumentar nuestro léxico a través de la lectura, a través de juegos con nuestros hijos, a través de estar jugando con tu esposo, con tu esposa, esos aspectos que tú vienes y le das prioridad a eso y desplazas esos hábitos negativos, porque tú, por ejemplo, cuando tú dices, no es que me pierdo la novela, no es que me pierdo esto, entonces significa que esos son los hábitos que tienes que empezar a trabajar. Debemos entender que hemos sido programados. Nuestra programación nos ha llevado que nuestro cerebro, todo lo que asocie con dolor lo rechaza, y todo lo que asocie con gozo lo acepta. Porque si el cerebro sabe lo que va a pasar, pues él puede protegerte. Quien te enseñó a asociar placer y dolor a las cosas fueron muchos de nuestros padres, los maestros, amigos, el entorno más cercano. Todos aquellos que estuvieron en los primeros años de tu vida son aquellas personas que te influenciaron de una u otra forma lo que eres tú hoy. Nosotros, cuando somos pequeños, aprendemos de ellos, y por algo nosotros tomamos a nuestros padres, y hay algo que se denomina imitación. Uno de niño no dice desprecia lo malo y aprovecha lo bueno, no, sino que nosotros tratamos de imitar a aquellas personas. Muchas personas han caído en el problema del alcoholismo porque muchos de nuestros padres tuvieron ese percance de que muchos de los salarios que ellos ganaban, su dinero, iban a los bares, iban a las discotecas y se los gastaban. Cuando llegaban a la casa tenían la misma mentalidad de pobreza de siempre. Y si te das cuenta y miras tu historia, también de pronto estás repitiendo lo mismo. Si tú te vas socialmente a tomar los jueves, viernes, sábado y domingo, significa que muy posiblemente aquella persona que estuvo alrededor tuyo, no solo tus padres, sino que también amigos, entonces nos programaron. Y por eso debemos nosotros luchar contra todo eso. ¿Sabías que las palabras son quizás la más influyente a la hora de crear tu realidad? Por ejemplo, la Biblia dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que lo que hablamos se materializa en las palabras. La palabra de Dios lo dice. Primero Jesús era un verbo y luego ese verbo se hizo carne. La palabra se materializó. Y mucho de lo que nosotros hablamos se va a materializar en lo que nosotros deseamos. Si tú deseas en tu vida buenas cosas te van a llegar. Pero si tú de tu boca salen cosas negativas, créeme que lo mismo va a suceder. Como hablábamos de que tenemos un Dios creativo, en la palabra de Dios dice, Dios dijo, hágase la luz. Ahí no dice, Dios pensó, hágase la luz. No, Él dice, Dios dijo, la palabra, el verbo es creador.
y hay un milagro en nuestra boca. Debemos empezar a trabajar este aspecto, porque no podemos salir adelante sin que trabajemos nuestra manera de hablar, sin que trabajemos la forma de pensar. Mi mentalidad tiene que cambiar de hoy en adelante. ¿Cómo me pueden salir ideas empresariales para mi nueva empresa o mi nuevo negocio si me la paso viendo películas de terror? Un ejemplo. ¿O cómo puedo mejorar mi relación día tras día si me dedico a ver novelas? Por eso debemos empezar a trabajar nuestra mente. Trabaja día a día. Un hábito muy importante, aprende a leer. Es que es aburridor. Yo sé que es aburridor porque tu cerebro no te ha enseñado eso. Y cuando vas a coger un libro te da pereza, empiezas a bustecer. ¿Por qué? Porque el cerebro quiere algo de diversión. Entonces tú tienes que empezar a trabajar esos hábitos y destruir los hábitos que influencian a las cosas negativas. Pero eso no se logra por nuestra propia iniciativa. Tenemos y necesitamos el poder y la presencia de Dios para lograrlo. Mañana finalizamos también con una oración. Vamos a pedir la destrucción de estos hábitos que de pronto nos han afectado. Siento en mi corazón que muchas personas no han podido dejar ciertas cosas porque de sus palabras, de su mente dicen, no, es que yo no puedo lograrlo. No, es que es difícil. No, es que es complejo. Déjame decirte que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso no solamente basa en las palabras en el área empresarial. Habla de que lo que hoy te está dañando y afectando, Dios te da las fuerzas para destruir. Miren, como decía en el anterior audio, muchas personas identificaron que mi padre, por ejemplo, tomaba mucho. Era el destino de que Andrés, mi hermano, William, mi hermanito, yo, estuviéramos todos en un diciembre tomando hasta más no poder. Era nuestro destino porque así estaba establecido. Pero cuando vino Cristo, rompió las cadenas. Rompió esa cadena que iba a afectar no solo mi generación, sino la generación de mi generación. Déjame decirte que los hábitos se pueden transformar. Y Dios te puede dar esa fuerza. Dios te puede acompañar en todo lo que tú hagas. Mañana seguimos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.